dioses y por qué los dioses han alcanzado tanta importancia en la vida japonesa a través de los siglos e incluso hasta el presente. Efectivamente, en pocos países del mundo la mitología está tan presente en la vida cotidiana como en Japón. Y lo vamos a ver a través de muchas presentaciones y de muchos efectos propios de la mitología en la vida cotidiana. Pocos países del mundo tienen la posibilidad de pegar, digámoslo así, lo racional con lo irracional, lo propio de lo mitológico y de los mitos con la vida cotidiana. Y Japón es uno de ellos. Incluso a pesar de su fulgurante modernidad y de los aspectos propios de la vida contemporánea, no está perdido, al contrario, está presente todo el tiempo el asunto de la mitología, de los dioses y de sus impactos sobre la vida de los seres humanos. Lo he titulado Los dioses mortales para mostrar que efectivamente una característica central es que la inmortalidad que los griegos le atribuyen a sus dioses y a sus divinidades y a algunos otros pueblos, en cambio, en Japón está profundamente ligada a la sensación y a la conciencia de la caducidad y de la finitud. Efectivamente, los dioses nacieron, vivieron y murieron o han muerto, y sin embargo muchas manifestaciones de su vida y de su presencia siguen siendo constantes, siguen estando frente a nosotros con todas sus implicaciones. Entonces, empieza esta presentación de los dioses mortales, mitología japonesa. La primera característica importante a derivar es la explicación del Shinto, eh, de el mundo Shinto. El Shinto es la esencia misma de la vida japonesa. Eh, no solo es la religión nacional, sino que es una forma de animismo que se lleva hasta el presente. Toda religión en primera instancia, digamos, las religiones más primitivas de la humanidad son esencialmente animismo, es decir, la idea de que todo está animado o poseído por un ánima, por un alma, todo está dotado de un espíritu, todo significa y todo actúa constantemente. Y en este caso, a través de lo que los japoneses en su religión Shinto llaman los kami, que es la versión masculina de los espíritus, los megami, que son la versión femenina, y los kamigami, es decir, el plural de los espíritus. Un kami es pues un espíritu masculino, un megami, un espíritu femenino, y los kamigami son todos los espíritus que desde el comienzo del mundo o del universo han marcado el destino, por supuesto, de todos los pueblos, pero fundamentalmente de los pueblos del archipiélago japonés. Esta puerta que vemos aquí se llama un tori. Ya la había mencionado en la primera presentación. Un tori es como el símbolo del paso de un estado a otro, es decir, de un rito de paso que marca una transición de lo profano hacia lo sagrado. Por tanto, los tori están un poco en todas partes en Japón y los van a ver ustedes presentes y omnipresentes en la vida de los japoneses como expresión de los cambios que constantemente uno está viviendo en una dirección u otra para hacerse diferente de como originalmente venía. Estos kami, megami, kamigami son la esencia de comprensión de todos los asuntos que de aquí en adelante vamos a abordar, ya no solo sobre la mitología japonesa, sino también en la religión, en la vida religiosa e incluso en esa característica tan, digamos, ornamental y sagrada que hay en la práctica de todo japonés de mezclar lo profano y lo sagrado, o de mezclar lo sagrado con lo profano. Por tanto, valga esta nota para que ustedes caigan en cuenta
de la tremenda importancia que tiene el Shinto, que tiene los espíritus, que tiene las transiciones de un momento a otro, de un lugar a otro, de un hálito, de una atmósfera a otra. Por favor, la siguiente. Todo esto está sacado de las crónicas más clásicas del mundo japonés que se llaman Kojiki y Nihon Shoki, que recogen los mitos de la creación de los dioses originales o de la pareja original Izanagi e Izanami, la primera pareja procreadora. Cada acto, cada movimiento de estos dioses crea un kami o un espíritu que se refleja en las fuerzas naturales o en las cualidades humanas presentes en los antepasados primordiales. Como he dicho, el Shinto es básicamente una religión animista, una religión de los espíritus y por tanto lo más sagrado siempre será el espíritu de la naturaleza o el espíritu de los antepasados. La verdad es que se entiende la naturaleza de una manera muy distinta a como se entiende en Occidente. En Occidente la naturaleza es una suerte de complemento de la vida humana y se centra toda la cultura en la acción humana. En prácticamente todas las demás mitologías y de modo muy especial en la mitología japonesa, es la naturaleza la que involucra o incluye al hombre o incluye al ser humano. Y en ese orden de cosas, los humanos somos reflejo de unos seres primordiales, Izanagi e Izanami, que fueron los que desencadenaron todos los elementos propios del mundo en el que nos hallamos. Aquí en cada uno de de estas esquelas puede verse en los símbolos una expresión de Izanagi y Izanami, los seres primordiales. Por favor, a la siguiente. Aquí vemos entonces cada una de estas cosas. Esta de la izquierda es que se puede ampliar. ¿Me la puedes ampliar el texto ese? Es el Kojiki escrito en chino. Como ustedes saben, Japón era un país mucho más atrasado que China y en buena medida heredó al menos lo fundamental, por ejemplo, la escritura de China y la costumbre de hacer crónicas. Hacia el siglo VII y de modo especial en el siglo VIII se consolidaron las crónicas que narran la creación del universo, los asuntos de los dioses y los asuntos humanos, es decir, el contacto entre el Kojiki y el Nihon Shoki, el Kojiki es como la estatura fundamental de los dioses, cuándo nacieron, cómo nacieron, por qué nacieron, cuáles fueron los primeros hechos de los dioses. Y el Nihon Shoki, que ya su nombre lo indica, es un poco la heredad, la continuación y el nexo con lo humano, es decir, cómo el mundo divino se mezcla con el mundo humano. Muchas gracias. La pareja primordial es la que aparece en segundo lugar, que es Izanami e Izanagi. Izanagi es el hombre, el varón, e Izanami la hembra. Y además, la relación entre los dos está inspirada fundamentalmente en su capacidad procreadora, igual que en cualquier otro mito de los dioses. Básicamente lo que hacen los dioses es crear y lo crean voluntaria o involuntariamente. Por ejemplo, en la leyenda que vamos a ver de Izanami y Izanagi, que estuvieron en el mundo de los vivos y luego en el mundo de los muertos, en el Yomi, diversos acontecimientos les hicieron producir seres. Tras la muerte de Izanami, Izanagi fue a buscarla al Yomi, pero ella había consumido alimentos ya en esa especie de infierno, que es el Yomi, y mm, por haber hecho eso no podía regresar. Y se había llenado de una materia inmunda que asustó a Izanagi. Parte de lo que sacó de esa cueva, de ese Yomi inmundo, digamos,
le hizo parir a algunos de los dioses fundamentales que resultaron ser los creadores del universo humano. Aquí está particularmente reflejada Amaterasu. Amaterasu brotó del ojo izquierdo, de una especie de hinchazón del ojo izquierdo de Izanami, perdón, de Izanagi, el varón, y Amaterasu es la diosa del universo, la diosa de todas las cosas, la diosa del sol, del día, del mundo. Y ya veremos la tremenda importancia que Amaterasu tendrá como, como diosa y como fundamento de la creación. Valga aquí la interesante eh, reflexión y anécdota de que Amaterasu es el sol, por tanto, una mujer o una hembra es el sol, y en cambio Shihoku es el dios de la luna, eh, Susano es el dios del mar y del océano. Como ustedes saben, en Japón lo más importante es la relación entre la tierra y el océano, entre el sol, la creación, digamos, las islas, que son en alguna forma la metáfora de lugares donde el ser humano sobrevive, y el mar, el océano omnipresente, donde vienen no solamente las catástrofes y los movimientos, sino también los viajeros y las ideas nuevas. Es decir, el sol es bueno y es malo, la tierra es buena y es mala, la creación tiene cosas agradables, bienhechoras, y también tiene cosas terribles y fatales y fatídicas que marcan el destino de los seres humanos. Por tanto, no es una mitología del bien y el mal, es una mitología de la naturaleza, de la creación y la explicación de todas las fuerzas naturales, incluyendo aquellas más terribles, como por ejemplo el famoso kamikaze, el espíritu del viento, que de modo tan fatídico vapulea a los japoneses desde tiempos inmemoriales. Muy bien, podemos pasar ahora sí. Es una cosa verdaderamente hermosa el hecho de que la mitología japonesa esté saturada de bellas metáforas. Esta unión de Izanami e Izanagi fue la unión creadora, y está representada en este caso en una suerte de santuario que se llama las Rocas Casadas, que están en la orilla del archipiélago, o en una de tantas orillas del archipiélago japonés, em, como un símbolo de la supervivencia de las rocas frente a las catástrofes, frente al viento, frente a la ferocidad de las olas, frente a la furia de la naturaleza, pero también en las horas calmadas, en las horas tranquilas, en las horas de armonía. Ya había dicho en la primera sesión sobre Japón que una de las características más interesantes y bellas del pueblo japonés es la búsqueda insaciable, constante, pertinaz de la armonía, porque la armonía se rompe constantemente, y una manera de restaurarla es, digámoslo así, tomar en cuenta sus fundamentos, tomar en cuenta la presencia de lo permanente, de lo inmutable, en este caso las rocas, que parieron las 7000 islas con dolores y catástrofes, ¿no? Y que de todas maneras explican la inestabilidad, el hecho de que nunca se puede uno dormir, de que todo está amenazado, de que las cosas que parecen en reposo en realidad nunca reposan, y porque están llenas de espíritu, porque están llenas de los kami, de, eh, de los espíritus femeninos o masculinos, eh, y el hecho particular de que los dioses siempre están pariendo, siempre están trayendo nueva vida al universo y a la tierra. Eh, por ejemplo, en el mito de Izanami parió a Kagutsuchi, el espíritu del fuego. En la orilla del océano llegó ese espíritu del fuego, y al nacer le provocó quemaduras mortales a su madre. Por eso hablaba yo de los dioses mortales. Y Sanami muere y viaja al inframundo, el Yomi, y allí prueba el arroz, el alimento,
es un poco la metáfora fundamental del alimento en toda Asia, es por supuesto el arroz, que es el cultivo fundamental. En realidad, la humanidad no existiría sin el arroz, o por lo menos esta humanidad que conocemos con estos 7.500 millones de seres humanos, de los cuales 3.000 millones se encuentran en Asia y 3.000 millones que se han, o 3.500 que se han alimentado fundamentalmente de arroz desde hace 10.000 años, lo cual cambió la naturaleza demográfica de Asia desde hace muchas, muchas generaciones. Algo así pasó a su manera también en Japón, en el archipiélago japonés. Y por eso el arroz representa en alguna forma el apego a lo material, el apego a la tierra, a la naturaleza y a la vida, pero también aquello que maldice, por decirlo así, el fundamento de la muerte. Izanagi va a buscar a su amada Izanami, al Yomi, y ve su cuerpo putrefacto y se horroriza. Trata de rescatarla, pero no puede. Huye con él a la tierra y pone, después de la entrada del Yomi, un obstáculo gigantesco de piedra, una roca descomunal. Y sin embargo, de sus ropas y de los restos que trajo del Yomi nacen 12 dioses, por lo menos, incluyendo la famosa Amaterasu, que nació de su ojo izquierdo, y Susano, del ojo derecho. A la siguiente, por favor. Si hay alguna cosa que no entiendan o que quieren que hable más despacio, aquí están los tres hijos nobles principales de Izanagi, que son en la izquierda la famosa Amaterasu, diosa del universo, del sol, de las fuerzas conjuntas de la naturaleza. ¿Puedes abrir, por favor, en el dibujo de Amaterasu? Ahí. Eh, Ahí se ve una figura del templo de Ise. El templo de Ise es como el templo que rinde culto dentro del shintoísmo a los dioses fundamentales, y en este caso a la diosa suprema que es Amaterasu. Diosa del sol y del universo, nace del ojo izquierdo de Izanagi. Su nombre significa la gran diosa augusta que brilla en los cielos. Y por eso está vinculada a la observación del cielo, del sol y al deslumbramiento por la luz. En buena medida, ella está como Megami, que es como espíritu, ligada a lo brillante, a lo luminoso, a lo diurno. Mientras que Susano, su hermano, que nació del ojo derecho de Izanagi, está ligado al mar, a lo oscuro, a lo profundo, a lo indescifrable. Eh, y por eso está en lucha constante Amaterasu con Susano, que es su rival, aunque por supuesto menos poderoso que ella y sobre todo menos capaz de fundar seres. Pero la competencia entre Susano y Amaterasu es una especie de dialéctica o de unidad dialéctica de la naturaleza, es decir, la complementariedad entre el día y la noche, entre la oscuridad y la claridad, entre aquello que es armónico y aquello que es inarmónico, el orden que se busca y que se intenta preservar y el desorden que sin embargo viene constantemente a acechar y a destruir buena parte de las obras humanas, etcétera. Todo eso representado pues de un modo muy, si se quiere, infantil, muy simple y sin embargo muy contundente, muy lleno de gracia, especialmente para los jóvenes, para los niños, para la mente de los campesinos. Luego de que Amaterasu fue convencida por el dios de la inteligencia, sale a brillar y manda a su hijo para unir a los seres humanos, para restaurar la armonía, y su nieto, Nijini, se convierte en el primer emperador. Nijini es, porque la partícula ni significa sol, de ahí viene Nihon,
el país del sol naciente. Esto es muy interesante y muy deslumbrante, considerando el hecho de que en Japón el sol naciente viene del océano, precisamente. El sol nace pues por el oriente, es decir, todos los días da su ciclo y da su vuelta, naciendo del mar. La claridad viene de la oscuridad, en este caso de la lucha entre Amaterasu y Susanoo. Ahí está el gran santuario de Ise, el lugar de culto de Amaterasu, uno de los lugares más sagrados de peregrinación en Japón. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el segundo dios, que es el dios de la luna, aquí en el centro. Tsukuyomi, dios de la luna, es un dios masculino. Nació cuando Izanagi se limpió su ojo derecho. Convivía con Amaterasu, quien era su hermana y su esposa. Esta idea del incesto marca muchos de los mitos japoneses y en general de la más profunda y profusa antigüedad, la idea de la relación equívoca que había entre la hermana o el hermano y la esposa o el esposo. Se sentía que había algo, digamos, peligroso o pecaminoso en esa relación, pero como se trataba de un hermano, pues no se podía cambiar. Una muy bella condición que en realidad los occidentales no tenemos es la idea de aceptación del destino. Prácticamente todos los pueblos y por supuesto el japonés tiene una profunda idea de aceptación del destino. El hecho de que los designios de los dioses son inescrutables y están más allá de la comprensión humana, y que por tanto pretender dominarlos o entenderlos o abarcarlos con la mente humana es claramente insuficiente. En el mito de Tsukuyomi, ahí como pueden ver ustedes, eh, la diosa de la comida, Ukemoshi, es muerta por Tsukuyomi, y la comida, en realidad, particularmente el arroz, como les digo, es la unión entre los dioses y los hombres, ¿no? Surgen los alimentos terrenales fundamentales, surgió el arroz, de sus orejas nace el mijo, de sus genitales el trigo, de la nariz surgen los frijoles, la soya. Amaterasu se enfadó tanto por digamos, permiso que se dio a Tsukuyomi de enseñarles cosas y de entregar alimento a los hombres, que se vengó de él con una implacable furia, haciéndolo mover eternamente en el cielo. De esta manera se explica la inestabilidad de la luna y el carácter subsidiario o secundario que la luna tiene respecto del sol y del día. Tsukuyomi es comparable a Prometeo. Prometeo que entregó el fuego a los hombres, perdón, y que con ello se metió en un dominio de conocimiento propiamente divino. En este caso, Tsukuyomi, la luna, o el dios luna, entregó alimentos, y no solo los alimentos, sino los secretos de su cultivo a los seres humanos. Y por esta razón, el Sol y la Luna están en desacuerdo, a pesar de ser hermanos e incluso de haber sido amantes, y nunca se encuentran, salvo en los eclipses, de manera muy providencial y muy extraña y muy poco corriente suele suceder. Muchas gracias. Y el tercer dios es Susanoo, que ya mencionamos al comienzo, el otro hermano de Amaterasu, el dios del mar, Susanoo, de las tormentas y las batallas. En algunos lugares, algunos tratadistas dicen que se trata fundamentalmente del dios de las catástrofes y del movimiento. Y pues ya hemos visto que no hay o apenas hay en el mundo país más pródigo en catástrofes que Japón.
es un país de la inestabilidad. Nació de la nariz de su padre Izanagi. Desde joven mostró una actitud muy fría y agresiva. Su padre le concedió el mar, la tierra y el rayo. Pero Susano nunca se siente satisfecho, nunca es suficiente para él y siempre además está en desafío con la diosa Amaterasu. Resulta muy interesante que en muchas culturas orientales y en Japón de modo muy manifiesto haya una supremacía de lo femenino sobre lo masculino en términos de poderes. Lo femenino en el sentido de lo más abarcante, lo más amplio, lo que es, entre otras, más recursivo, mientras que lo masculino suele ser un poco estrecho, un poco, digamos, obsesivo. Eh, Ahí se narra un poco la batalla con Amaterasu, que provocó que el Consejo de los 802 dioses lo expulsase desde el cielo directamente de la región de Izum. Es decir, además de Izanami y Izanagi, surgieron muchos dioses. Aquí dice que incluso hubo un consejo de 800 dioses que lo expulsan del cielo a la región de Izumo, es decir, a las regiones subterráneas o submarinas. Allí salva a un hombre y a su hija de una serpiente de 8 cabezas, emborrachándola con sake, como una de las anécdotas de Susano. Susano en realidad es una especie de contrapoder de Amaterasu, que le amarga un poco la vida, que le hace difícil el tránsito de los años y de los siglos y de los milenios. Muchas gracias. Hasta ahí están claros los tres hijos nobles de la pareja primordial, ¿no es cierto? Hubo entonces una suerte de pareja primordial divina y de ahí surgieron numerosísimos dioses y espíritus y tres hijos nobles que son como los dioses más visibles, el sol, el mar y la luna. ¿Mm? Muy bien. Esa condición además está marcada por los tesoros sagrados, que en Japón resultan verdaderamente definitorios. Siempre hay la posibilidad de atesorar, de alcanzar algo valioso o interesante a través de los regalos de los dioses. Eh, los dioses recibieron regalos que finalmente se depositan en, digamos, el repositorio natural de lo divino en el mundo japonés, que es el emperador, la figura del emperador y su corte. Por eso vamos a ver los regalos que los hijos nobles le dieron al emperador. Cada uno de los hijos nobles le dio al emperador objetos sagrados que hacen parte de la ceremonia de entronización. Reposan en santuarios diferentes. Primero, la espada. Kusanagi es la espada de la serpiente. En Japón, la importancia de la espada ha sido verdaderamente fundamental. Aquí les cito un libro precioso que se llama El ascenso del hombre de Jacob Bronowski. En ese bello libro, salido hace 50 años ya, eh, Jacob Bronowski explica que Japón fue uno de los primeros lugares, junto con la España musulmana, en donde se fundió el acero y se pudieron hacer espadas de acero. Las espadas de la antigüedad eran todas de hierro y por tanto estaban sometidas de un modo fatal a la herrumbre y a la oxidación. En cambio, el acero fue un descubrimiento que hacía liviano ese hierro y al mismo tiempo extraordinariamente brillante y resistente. Por eso las famosas katanas, que son una tradición extraordinariamente valiosa del mundo japonés, vienen de esta metáfora del Kusanagi, la espada de la serpiente, es decir, la espada que corta a la serpiente, la espada que siempre sirve, la espada que responde a cualquier desafío, incluso en el mar. Eh, por favor, me hables el de Kusanagi, la espada de la serpiente, exacto. No este, sino el primero, ese, ahí en el rojito.
Muy bien. Aquí está Kusanagi, que fue la espada que salió de la octava cola de la serpiente que Susano venció y le ofrendó a Amaterasu como símbolo de disculpa. Susano constantemente presenta disculpas a su hermana por los excesos que comete. Pero en realidad lo más interesante es que la espada simboliza la katana, como se llama en japonés, simboliza la tenacidad y la fuerza de alguien que tiene una determinación de acero, no solo de hierro, para enfrentar cualquier adversidad y para oponerse a cualquier fuerza que pudiera amenazar seriamente la supervivencia de Japón. Japón, ya lo decía en la primera charla, es un país muy fuertemente escatológico. Japón es un país que siempre está presagiando el fin o por lo menos las catástrofes, las debacles, las hecatombes, ya sean naturales o humanas. Y la verdad es que muestra en su historia un temperamento sumamente inestable y guerrero. Lo digo porque entre nosotros tiene fama, por ejemplo, Colombia de ser un país muy violento y muy guerrero. La verdad es que eso no es cierto en su relativamente corta historia. En cambio, Japón sí ha sido un país dramáticamente marcado por las luchas constantes e intestinas entre los clanes rivales, entre los daimíos, los señores de la guerra, como se llamaron durante tantos siglos, y que vivieron en una especie de estado de sitio y de combate permanente. Japón es verdaderamente el país de las guerras civiles. Ya a partir del siglo XVII esa realidad cambia y aunque no se convierte en un país pacífico sino hasta 1945, ya no estuvo marcado por el sino fatal y trágico y violento de las guerras civiles. Kusanagi es la espada que en alguna forma, digamos, simboliza ese fundamento violento y esa capacidad de respuesta y de determinación incluso criminal que caracteriza a los dioses japoneses. Y en este caso, de modo especial a Susano. Eh, la espada presuntamente sagrada se encuentra en el santuario de Atsuta en Nagoya en este momento. Muchas gracias. En todo caso, piensen ustedes en lo bello y lo interesante que es todo este ciclo de las katanas. Nos vamos a referir a ello en otras ocasiones, cuando hablemos en la próxima clase de religión y también de historia del país. El segundo es el collar de cuentas, que encarna la benevolencia y que pertenecía a Tsukuyomo, o sea, el dios Luna. Se encuentra en el santuario principal del Palacio Imperial de Tokio. Es interesante, sobre todo desde la perspectiva de lo sagrado e importante que era el jade. El jade es una materia, una piedra sagrada desde la antigüedad y buena parte de las joyas, de los collares de cuentas, se hacían en jade, especialmente los de los nobles y de los emperadores. Junto entonces con la espada y la brutalidad se encuentra también la benevolencia, la idea del retorno a la calma y a la armonía, como el nieto de Amaterasu Nigini lo estableciera de modo tan flagrante y tan fundamental. Una cosa interesante a destacar es que efectivamente el pueblo japonés es ordenado, es armónico y sin embargo ha tenido una cantidad abrumadora de episodios violentos, de crueldad extrema. Eh, ¿Cómo es que se combinan las dos cosas, la pasión por la armonía, por la pasividad, incluso por el carácter tranquilo, sosegado, y al mismo tiempo por la aparición de todos estos espíritus y de todas estas condiciones que generaron la guerra o que la guerra ha generado a través de miles de años de historia japonesa? Esas dos cosas son difíciles de conciliar y sin embargo constituyen una de las paradojas estéticas y políticas más interesantes del mundo
cuando uno estudia de modo académico a Japón. Muchas gracias. Ya estuvo bien ese segundo Tsukuyomi. Se llama. Y el tercero es el espejo. Representa la sabiduría del espejo y fue aquel en el que Amaterasu ve su reflejo. Se dice que en la leyenda Amaterasu estaba, digamos, confundida por la presencia de seres y de dioses extraordinariamente importantes y poderosos contra los cuales ella parecía no tener ninguna respuesta y se encontraba en un estado de profunda turbación. Entonces, el espíritu, los kami, le acercan el espejo y le dicen, te vamos a mostrar al ser más importante y más poderoso del universo. Y ella, pues, por supuesto, llena de curiosidad, se acerca y mira por primera vez su imagen en el espejo, puesto que ella nunca se había visto a sí misma en el espejo, y entonces comprende que a pesar de todo lo terrible que hay en el universo, ella, y dentro de su campo de control, por decirlo así, se encuentran los elementos de la naturaleza sobre los cuales es soberana y por tanto no hay nada que temer. Es decir, por lo menos la diosa Amaterasu no debe temer a otros dioses, puesto que ella es la fuerza suprema, la realidad suprema, la sacralidad suprema. Este espejo sagrado que parece un escudo se encuentra en el santuario de Ise y de alguna manera ya simboliza lo que será el crisantemo, que es la flor sagrada de los emperadores de Japón, el crisantemo. Por eso hay un bello libro que se llama El crisantemo y la espada de Margaret Mead, que se escribió en los años 40. Los norteamericanos estaban tratando de descifrar al pueblo japonés y justamente esos dos elementos les parecían como lo simbólico y lo fundamental de la vida japonesa. El crisantemo que representa la sabiduría y la armonía, incluso la serenidad, y la espada que representa la fuerza, la lucha implacable, la brutalidad, incluso un espíritu de insaciable crueldad o de insaciable insatisfacción, que sería el motor del conflicto. Muchas gracias. Listo. Hasta ahí está claro más o menos esto de los tesoros sagrados. Como ven ustedes, en alguna medida toda esta mitología ayuda a entender esta frase que es fundamental. Entonces las montañas y los ríos empezaron a vibrar y toda la tierra empezó a temblar. ¿Por qué Japón es tan inestable? Porque, mitológicamente hablando, miles de kamis poblaron las islas y enseñaron a los humanos a pescar y a cultivar la tierra, a hacer templos y herramientas. Es decir, la vida es movimiento, la vida es insatisfacción, la vida es tensión, la vida es una especie de llama insaciable y frenética, un poco el espíritu del fuego sobre el mar. Por eso la idea de los terremotos, de los tsunamis, del movimiento, de la insatisfacción, que rompe la vocación de armonía que todo tiende a tener. Eh, esta característica contrastante es uno de los fundamentos de la vida japonesa. Cuando ustedes vayan a Japón, seguramente se encontrarán con muchas cosas bien hechas, bellamente hechas y que en ninguna medida sugieren algo violento o terrible. Y sin embargo, eso fatal, violento y terrible también ha sido constitutivo y fundamental en la historia de Japón y explica o ayuda a explicar buena parte del comportamiento en alguna medida temeroso y muy apegado a las formas y a las formalidades que todavía hoy caracteriza a la vida japonesa, de un modo pues tan implacable y tan manifiesto que la mayor parte de los occidentales se conmueven al ver esta manera contrastante de ser que puede ser pacífica, incluso benévola,
bienhechora y también brutal, también violenta. Listo. A la siguiente. El Kojiki que ya habíamos mencionado al comienzo es el registro de los hechos antiguos, de los asuntos antiguos, escrito en el siglo VIII. Comienzos del siglo VIII es el documento más antiguo que narra la historia de Japón. Esto es muy importante explicarlo, ya lo había dicho en la primera clase. Lo fundamental es que Japón fue hasta el siglo VIII una cultura oral. Es más, hasta el siglo XVI prácticamente un 2% o un 3% nada más de la población japonesa sabía escribir y leer. Por tanto, todo esto tuvo una extraordinaria importancia justamente como fundamento de la educación y de la formación del pueblo japonés a través de los relatos orales y a través de la lectura del Kojiki. Es muy importante desde el punto de vista lingüístico, es el primer intento de escribir en idioma proto-japonés oral que se hablaba en ese momento. Obviamente se escribió con caracteres chinos porque los japoneses no habían inventado todavía un sistema de escritura, lo adoptaron de China, lo mismo que el papel, lo mismo que la tinta, lo mismo que los arcos y las flechas, lo mismo que un montón de cosas que llegaron a través de la expansión por Corea, sobre todo por la península coreana, hasta Japón hacia el siglo IV, hacia el siglo V, cuando Japón tiene su primer Tenno. Este personaje que se ve aquí con el arco y las flechas y con la espada, justamente es Tenmu, el primer emperador. La palabra Tenno significa hijo de un rey o de acción real o aquel que en alguna forma está impregnado de divinidad. Y por eso el Tenno, que es el nombre de emperador o la palabra que designa emperador en japonés, significa directamente ligado a los dioses. Como bien hemos leído, este Kojiki fue el producto de un clan, el primer clan que se atrevió a escribir una historia de, de los dioses y una historia de los seres humanos, y que por tanto en alguna forma divinizó a ese clan, o sea, divinizó ese clan, y de ahí descienden los primeros emperadores. Los primeros emperadores estuvieron en el siglo VI, más o menos, siglo V y VI, eh, en en este clan de los Tennu o Tenmu. Ahí, si me escuchas en esta figura del emperador, se ve. Exacto. Kojiki fue encargado por el emperador Tenmu, que quería crear un documento oficial para justificar el papel dominante del clan Yamato al que él pertenecía. Entonces, el primer clan divino, el primer clan imperial, fue el clan Yamato, opuesto al clan Izumo. Y es así como decidió poner la historia de su familia en palabras escritas inspirándose en las dinastías chinas. Es una manera de legitimar por la vía escrita o por la vía de lo escrito la acción de los emperadores. Es muy interesante la figura del emperador desde el punto de vista mítico y religioso. El emperador es el jefe y fundamento de la religión Shinto, de la que hemos hablado aquí, la religión nacional japonesa, no porque sea el mayor guerrero, sino porque es el símbolo de unión de la tierra y el cielo, de Amaterasu y Susano, de los astros, de todo lo que, del mar, de la tierra, de los alimentos, de los espíritus, incluso el espíritu del zorro, el espíritu del ciervo, el espíritu del viento, el famoso kamikaze, en fin, todo aquello que está dotado de un espíritu, en alguna forma confluye hacia la figura del emperador para divinizar y sacralizar la vida de los japoneses. Por eso el Kojiki y el Nihon Shoki en alguna forma son lo que repitió durante más de 2000 años el pueblo japonés para recordar la historia de los dioses y de su nexo con los seres humanos.
como ven ustedes, la historia de la mitología japonesa es larga y por eso, pues, condensarla en este caso en una hora resulta, en alguna forma, reducirla a algunos de sus aspectos más importantes, pero habría muchas más cosas y muy bellas cosas que conocer y que descubrir, y leyendo mucho más e investigando mucho más sobre cada uno de los hechos de los dioses, de los kami, de los emperadores inclusive. Siguiente, por favor. Aquí están los tres rollos que componen el Kojiki. En el primero se habla de la creación del universo y de los dioses y sus aventuras más importantes. Por favor, me despichas ahí en el primer, ahí en este primer, ahí, gracias. Ahí está otra vez Amaterasu y Nijini. Nijini fue enviado por la diosa para que restaurara a su nieto, pues, para que restaurara el orden, y el orden suponía la creación de un linaje imperial. Entonces, desde entonces y hasta el presente, todos los emperadores, incluyendo el actual, Akihito, provienen de el linaje divino y de el mandato de Amaterasu de restaurar la armonía sobre la tierra. Listo, muchas gracias. El segundo rollo cuenta la historia ya de los emperadores, propiamente dichos. Iwarehiku Jinmu es el primer emperador que recibió directamente del famoso clan Yamato este mandato por el cual habría de restaurar el orden en la tierra. El rollo cuenta hasta la historia del emperador número 15 llamado Ojin. Luego, en el segundo rollo, se cuenta desde el emperador 16 hasta el emperador 33. Más o menos esa es la lógica de unos 16 emperadores por cada rollo. Entonces, la gente que estudia el Kojiki se da cuenta de la sucesión y de los hechos más importantes de estos emperadores. Casi todos se representan sentados, de modo muy cabal, impartiendo justicia, o dando órdenes a través del uso de determinados bordones y determinados bastones imperiales, que son el símbolo de su poder y casi siempre vinculados pues al esplendor del sol o a la vida diurna y además pues al verano. Como ustedes saben, les decía, en Japón se va desde las tierras del norte que son muy frías hasta las tierras del sur que ya son tropicales. Una cosa es Shikoku en el norte helado y otra cosa es Okinawa en el sur, ya muy cerca de lo que hoy es Taiwán, en donde el clima es constantemente tropical, es el mismo y no hay estaciones. O sea, Japón es una especie de deslizadero que va desde el frío extremo del norte hasta el calor perpetuo del sur. Listo, muchas gracias. El tercero se muestran los emperadores Nintoku Asuiko, es decir, del emperador 16 al emperador 33. Y cada uno tiene sus estampas y fueron pues objeto de extraordinaria veneración. Esto es interesante también en la historia del arte japonés, porque el arte japonés es básicamente representación de lo sagrado. Es decir, no hay o apenas hay en el mundo un arte más ligado a la religión que el arte japonés. En general, pues obviamente en todo Oriente, en toda Asia, en Persia, en China, en muchos otros pueblos, en la India, los artistas eran básicamente seres religiosos que no hacían sus obras de arte al azar, sino que las hacían siempre en relación con lo sagrado y con lo que políticamente funcionaba. Si se atrevían a hacer un arte libre, por decirlo así, o como lo entenderíamos hoy, pues su pellejo estaría o habría estado en grave peligro.
Por tanto, el oficio de artista era un oficio muy arriesgado y había que aprender de un modo muy riguroso los códigos a través de los cuales y con los cuales se expresa el respeto por no solo la naturaleza y su orden y sus leyes, sino también el orden político y las jerarquías políticas. Japón, como pocos países en el mundo, es una sociedad dramáticamente jerarquizada. Y digo dramáticamente porque nadie puede obviar la jerarquía. Nadie puede hacerse el tonto con respecto a lo que, digámoslo así, de modo tan cabal y tan intenso, marca el destino de los seres humanos a través de una, pues, muy consecuente jerarquía. Por lo menos con ese orden social y ese orden político que desde la antigüedad se ha establecido. Lo digo porque algunas personas suelen decir hoy, en un lenguaje y en un momento puramente contemporáneos, que el emperador no significa nada o apenas nada en la vida japonesa. Y en realidad, pues, es no solo injusto, sino exagerado decir eso. De hecho, el día más sagrado del año es el día del cumpleaños del emperador. Es decir, hay muchas cosas en las que el emperador, a pesar de que casi no lo ven, es un símbolo viviente, es la expresión de una relación con la naturaleza y con el cosmos que no se ha roto incluso en el presente. Muchas gracias. Aquí vemos la segunda crónica que es tan importante en la vida japonesa, que es el Nihon Shoki. El Nihon Shoki, a diferencia del Shihoku, del Nihoku, perdón, eh, y del Kojiki, son historias, eh, 30 capítulos, desarrolla las genealogías de algunas de las familias y clanes que por lo que muchos arqueólogos e historiadores consideran el registro histórico más completo de la historia antigua de Japón. Es decir, explica los clanes y la vida clánica. En ese sentido, podría decirse que Japón ha sido, a través de sus 2500 años de historia, una sociedad tribal, es decir, clánica, en donde por regiones se pertenecía al clan de la región y difícilmente se podía ser infiel a los preceptos y mandatos de ese clan. Alguna persona o algunas personas que quisieran rebelarse, la única salida que tenían era formar otro clan y tratar de legitimar ese otro clan, porque de lo contrario, rebelarse contra el clan propio pues significaba la muerte, de modo muy tajante e inescrutable. En ese orden de cosas, el Nihon Shoki es también un extraordinario complemento para entender ya, ahora sí, la relación entre los dioses y los seres humanos, los clanes que conformaron la vida de Japón, que además está muy fuertemente regionalizada. Es decir, los clanes pertenecieron y han pertenecido por miles de años, o por lo menos por 1500 años, a una determinada región. Y en ese sentido, los apellidos, las formas, las costumbres, incluso la comida propia de un determinado clan, se había respetado y se ha respetado con cierto rigor hasta el presente. A pesar de que hoy Japón vive pues una de las épocas en su historia más abiertas y en las que la tradición pues se ha disgregado, un poco como lo extrañaba Yukio Mishima, razón por la cual se suicidó y como también Junichiro Tanizaki y otros famosos escritores, Yasunari Kawabata, etcétera, lo reflejan. En Japón romper una tradición es algo muy peligroso y muy problemático y que además causa en algunos dolores o conmociones que no se pueden superar. En buena medida, Japón es una nación, digámoslo así, fatalista, al menos desde la perspectiva occidental, en el sentido de que está ligada a una idea de destino que no se puede romper, que no se puede cambiar sin sufrir con ello muy trágicas y muy duras consecuencias.
Siguiente, por favor. Tranquilos que ya casi voy a acabar. Eh, entonces, vamos a mostrar a través de estas puntas de lanza que el mito sigue viviendo, que el mito sigue presente en la historia japonesa. Primero, como origen divino y celestial del poder político. Vean ustedes entonces la transición de los dioses a los seres humanos y en este caso particularmente a la figura del emperador. Con el aumento del nacionalismo japonés y la conversación sobre la supremacía racial en los siglos XIX y XX, Kojiki se usó evidencia de que el pueblo japonés descendía de los dioses superiores a otras razas. Esto es interesante porque Japón en realidad fue objeto de gran desprecio en todo el mundo y particularmente de la némesis mayor de Japón que siempre ha sido China. China es el pueblo que ha marcado, incluso por acción y también por omisión, con su odio o con su desprecio a los pueblos periféricos. Y claramente Japón es un pueblo periférico, igual que Corea, igual que Vietnam, igual que Tailandia, en fin. Como ya explicaba alguna vez en relación con China, China se ha sentido por 5.000 años el centro del mundo. No en vano, el nombre Shunquo significa la tierra de en medio o el imperio de en medio o del centro. Y por tanto, la idea de que los demás pueblos son inferiores, pues es un dogma absolutamente incuestionable, incluso hasta el presente, en la China contemporánea. En ese orden de cosas, es interesante que durante el siglo XIX y el siglo XX Japón surgiera mientras China se encontraba en un estado de pobreza y postración, incluso de caos implacable durante el final del XIX y durante prácticamente todo el siglo XIX y durante muy buena parte del siglo XX. En ese orden de cosas, Japón surgió como una potencia imperial hacia el final del siglo XIX, después de la restauración Meiji o del imperio Meiji, que lo que hizo fue básicamente modernizar y occidentalizar una parte de la vida japonesa y hacerlo competir con Occidente de un modo más temprano que lo que ahora está haciendo China o que lo que ahora están haciendo otros actores asiáticos. Ese es el origen del Nippon, que era el nombre que tenía el imperio japonés desde 1868 hasta 1945. Y vean ustedes que la bandera es distinta a la bandera actual, que tiene el sol rojo en el centro, pero el resto está todo blanco. En cambio, este sol rojo expansivo fue el símbolo del imperio japonés, del Nippon triunfante, que derrotó a los rusos en la guerra ruso-japonesa de 1904, que había invadido a Corea en 1890 con una extraordinaria crueldad, el mismo Japón que invadió China en los años 20 y 30, que causó millones de muertos en Japón, el mismo Japón que se condujo un poco a la desesperada y a la enloquecida a la Segunda Guerra Mundial, que dominó territorios tan lejanos como Malasia, como Singapur, como Filipinas, y que fue pues un verdadero dolor de cabeza para las tropas y para los actores de Occidente, para tratar de dominarlo y en alguna medida la bomba nuclear fue la declaración de impotencia de parte de Occidente y de los Estados Unidos respecto de tratar de controlar a un Japón salido por completo de su rol pasivo y de su encierro que lo había caracterizado durante miles de años. Por eso, esta idea de lo divino y lo humano ha resultado tan importante, tan decisiva y tan cruenta en la historia del Japón contemporáneo. Muchas gracias. Ahora la siguiente punta de lanza. Vamos a ver también en la naturaleza de lo divino y lo sagrado, es decir, la idea de que lo divino y lo sagrado están presentes constantemente en la vida japonesa. Por ejemplo, en el monte Fuji, en los bellísimos jardines, en todo ese adorno de los árboles, en el espíritu de los árboles, por ejemplo, estos espíritus blancos que se ven aquí en la verdecita ahí, es picha en la fotico verde eso. Ahí se ven los kodama,
que son los espíritus del roble, sobre todo, es decir, espíritus del bosque que son benévolos si uno trata bien a los árboles y pueden vengarse o pueden resultar muy vengativos si uno sobre todo rompe las ramas o trata mal a los árboles, especialmente a los robles, que son el árbol más sagrado de los bosques japoneses. Ya decía en la primera clase que todavía hoy el 60 a 70% del territorio japonés son bosques sagrados que se encuentran intocados a pesar de la dramática concentración de población en ciudades como Tokio, como Kioto, como Osaka, etcétera. A pesar de eso, la mayor parte del territorio está habitado por estos kodama, por estos kami, estos espíritus de los bosques, que son los espíritus del árbol, eh, y cortarlos desata la desgracia. Uno diría que el pueblo japonés es muy crédulo. En verdad, es una lectura demasiado simplista del asunto. El pueblo japonés lo que pasa es que está fuertemente imbuido de una dramática religiosidad. De hecho, hoy en día, en buena medida, lo vamos a ver en otra clase, en otro asunto, en otra sesión, perdón, otra charla. eh, el pueblo japonés combina hoy, por ejemplo, el budismo con el shintoísmo y en muchos lugares también con el cristianismo. Es decir, podría decirse que es a la vez shintoísta, porque todo japonés, por ser japonés, es shintoísta. La mayor parte de la población sigue siendo budista y hoy un cerca 20% aproximadamente se declara cristiano, aunque ese cristianismo está fuertemente mezclado y es sincrético con el shintoísmo y con el cristianismo, y con el budismo, perdón, que caracterizan a los santuarios, a los jardines, a las montañas, a los caminos, a las fiestas que son inmensas y muy importantes, las festividades durante el año litúrgico y ritual japonés, que en buena medida representan todavía la relación de los seres humanos con los dioses. Muchas gracias. Y la siguiente, vamos a ver la siguiente punta de flecha, que corresponde ya a las artes y las ciencias. Vean ustedes, por ejemplo, la tremenda importancia, casi dramática importancia que tiene el sumo como deporte que emula las luchas de los dioses y los kami. La idea de fuerza, la idea de gestos de poder, la idea de lo inmenso, de lo descomunal que se cierne sobre los seres humanos. En alguna medida, los luchadores de sumo son, digamos, antiguos gigantes, antiguos seres monstruosos de cuento y de leyenda, que reproducen todavía esa sacralidad de la fuerza, del poder. Es muy interesante, por ejemplo, destacar el hecho de que la mayor parte de los luchadores de sumo son absolutamente vegetarianos, no comen carne, y sin embargo logran pues esa dosis extraordinaria de vitalidad y de fuerza que los caracteriza y que los convierte en seres míticos y sagrados, ¿no? Aquí no imaginamos lo tremendamente importante que es el sumo como ritual, sobre todo en la vida japonesa. Lo mismo pasa con la figura de la derecha, que es la de el samurái. Toda la lógica del Bushido, el Bushido, camino de la espada. Ahí puedes escuchar en samurái que se agranda la imagen de ese samurái. Eh, en ese orden de cosas, los samuráis representan, digamos, la astucia de lo humano para extender la fuerza de, de los designios y de las empresas humanas para alcanzar su plena realización. Por eso, en buena medida, los samuráis son también un poco el símbolo de la transición de los tiempos Meiji hacia la modernidad y hacia la industrialización y hacia la aparición de los clanes, ya a unos clanes de naturaleza industrial, que hoy pues están representados en empresas como Toyota o Hitachi o Sony, etcétera, las empresas japonesas, pero sobre eso hablaremos en posteriores charlas. Y en la última imagen, la de abajo, muestra, ¿puedes volver?
no en esta, sino en la anterior, muestra algo muy interesante que es la cuestión de el, la genuflexión y la inclinación de cabeza y de cuerpo en las relaciones propias de la vida cotidiana japonesa. Es decir, de la profundidad, incluso de la duración de la genuflexión, se deriva pues un ambiente de constante sacralidad. La leve inclinación de cabeza es un saludo. Una inclinación un poco mayor es el reconocimiento de la propia humildad frente a una persona de rango superior. Eh, Inclinarse en 90 grados ya representa un poco la humillación de alguien que se siente inferior o culpable con respecto a otra persona que es claramente superior a ella. Y en la última imagen, ya reclinado ya en el suelo y de rodillas, es la posición frente al emperador, es decir, frente a la figura del emperador que representa un poco el conjunto de la nación japonesa. Ahora sí, ya puedes terminar. Quería que vieran esto de la genuflexión. Y en todo lo demás, pues el espíritu de las cosas hace que todas las actividades se conviertan en un ritual. Vean ustedes, por ejemplo, este cuenco de la izquierda es un cuenco que estuvo roto, que se rompió y sin embargo fue restaurado por artesanos muy consumados y muy finos para que lo que antaño fue destruido y se consideraba ya digno de ser desechado, se convierta en un objeto de gran belleza. Con una hilillo de oro, con hilo de oro y con diversos procedimientos muy propios de un buen artesano, se restaura ese cuenco del té que está, que está roto y se convierte en un objeto de arte. Además, habría que hablar extensamente, pero no tenemos tiempo de hablar eso hoy, de la ceremonia del té como uno de los fundamentos de la japonesidad, cualquiera que sea la validez de ese término. En todo caso, sin la ceremonia del té difícilmente se entiende lo que Japón ha venido a hacer a través de los siglos. Lo mismo pasa con el origami, que la cerámica, la hora de la comida, la ceremonia misma del té, que hay que explicar con gran fuerza, y hasta esta señora Mary Kondo, que ha causado una conmoción absolutamente global con la idea de que las cosas, especialmente las cosas que tienen que ver con la casa, con la ropa, con los muebles, tienen espíritu y en alguna medida nos dan su servicio, nos dan generosamente eh, su espíritu, es decir, su utilidad, su razón de ser. Y por eso, pues, intriga tanto y sorprende tanto esta idea de Mary Kondo de que hay que despedirse de las cosas que uno ha usado, darles las gracias por el servicio que nos han prestado y despedirse de ellas sin remordimiento. Es decir, romper el apego a las cosas mismas, pero al mismo tiempo agradecer la función para la cual han sido creadas. Muy bien, ahora sí. Entonces, este es el final de esta primera charla que corresponde a eh, la mitología japonesa. En las próximas vamos a ver la religión, la historia y un poco aspectos ya más contemporáneos y mundanos de la vida japonesa, del viajero y de las cosas que uno como viajero se va a encontrar en un país tan lleno de encanto, de misterio, de sabor, de gracia como es Japón. En verdad, no es cualquier cosa. Les digo, la suerte que ustedes van a tener de conocer a este país tan absolutamente deslumbrante que es Japón, bien merece el esfuerzo de un conocimiento y de un reconocimiento por su extraordinario valor. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.
Profesor, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharlo y aprender de todo lo que nos cuenta en estas sesiones. Yo creo que hoy, pues por hoy ya estamos. Cansados. Em, no, 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 sino que ya debemos cerrar la sesión. No veo Sí, preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta y si no, ya podemos cerrar la sesión. Creo que no. muy bien. Muchísimas gracias, profesor, que esté muy bien, que descanse y a todos nuestros viajeros, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, Muchas Bueno, buena gracias, noche, profesor. Buenas muy Gracias. noches. buenas noches, agradable las muchas gracias. historias. Bueno, Hasta Hasta luego. luego, que estén bien. hasta luego, Gracias. que estén bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué se me quedaron estos cositos escritos? Unos.